La tiranía del comienzo y el final. Consideremos por un momento la humilde y fiel célula dentro del cuerpo, un glóbulo rojo recorriendo un capilar, una neurona disparando en la quietud de la mente, un fibroblasto tejiendo silenciosamente tejido de nuevo. Esta célula no detiene su eterno baile de metabolismo para preguntar, ¿cuándo comienza verdaderamente mi vida? No se preocupa por el peso existencial de su origen, ni teme la certeza de su fin. Simplemente funciona. Existe en una hora perpetuo y vibrante. Su propósito no está atado a una historia lineal de un comienzo y un final. Su propósito es su acción presente, su participación en una grandiosa y sinfónica cooperación que trasciende por completo nuestra adicción humana a la secuencia narrativa. Esta sabiduría celular se opone drásticamente a la arquitectura principal de la mente humana. Nuestra conciencia es una magnífica, pero a menudo equivocada narradora de historias, obsesionada con la secuencia y la consecuencia. Exige un principio, un medio y un final. Vemos la vida como una línea trazada desde el nacimiento hasta la muerte, un proyecto lanzado y completado, una carrera comenzada y ganada o perdida. Adoramos en los altares del comienzo y el final, creyendo que son los pilares fundamentales de la realidad. Juzgamos nuestro valor por lo lejos que hemos llegado desde nuestra línea de salida percibida y medimos nuestro éxito por la proximidad de una brillante y a menudo esquiva línea de meta. Esto, según el principio hermético de polaridad, es un profundo malentendido, una confusión de un extremo en un continuo por una verdad separada y aislada. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, enseña el Kybalión. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El principio no está separado del final, son el mismo punto en el círculo, simplemente percibidos desde diferentes posiciones. Son dos polos de la experiencia única y unificada del ser. Obsesionarnos con un polo, el comienzo, y esperar ansiosamente su supuesto opuesto, el final, es quedar atrapados en una ilusión mental, una tiranía de nuestra propia creación. En ningún lugar se desmiente más bellamente la falacia de esta narrativa lineal que en la inteligencia innata del cuerpo. Consideremos el proceso de curación dentro de nuestra propia forma. Cuando nos cortamos un dedo, ¿acaso una sola célula se levanta y declara: voy a comenzar ahora el protocolo de curación de 5 etapas para completarse en 7 a 10 días hábiles? No, la curación ocurre ahora, en 1 billón de lugares simultáneamente. Es una declaración instantánea de totalidad. Las plaquetas acuden no en secuencia, sino en un enjambre unificado, para formar un coágulo en una danza de cooperación urgente. Las células inmunitarias identifican y neutralizan invasores no uno por uno en una fila, sino a través de una red de señales simultáneas. Los fibroblastos tejen nuevo tejido en una sinfonía silenciosa y coordinada que surge de una vez. No hay una historia lineal con un comienzo claro y guiado por un planificador central. Es una armonía compleja y emergente de innumerables agentes, cada uno operando según su función. Y las leyes universales de causa, efecto y vibración. El cuerpo entiende a nivel celular lo que la mente consciente olvida. La existencia es un estado de constante devenir cíclico, no un viaje entre dos puntos arbitrarios. Esta tiranía del tiempo lineal que se nos impone crea una escisión fundamental en nuestra percepción de cómo movernos por el mundo. Impone una falsa y frágil elección entre dos grandes principios cósmicos.
cooperación y competencia. Se nos enseña a verlos como opuestos irreconciliables. Cooperar es ser débil, competir es ser fuerte. Uno es para el colectivo, el otro para el individuo. Esta es la prisión del o esto o el otro. Un subproducto directo de ver la vida como una carrera con un solo ganador. Si el viaje es una línea desde el comienzo hasta el final, seguramente debemos estar corriendo contra otros para llegar primero. Sin embargo, la sabiduría hermética reflejada por la inteligencia observable de la naturaleza nos invita a la realidad liberadora del esto y el otro. El principio de polaridad nos muestra que estos no son enemigos, sino dos polos de la misma fuerza esencial. El impulso por expresarse, prosperar y crear. La síntesis de estos polos se conoce en el pensamiento estratégico como co-petición. Esto es una palabra hecha de las dos palabras cooperación y competición. La práctica dinámica de colaborar para expandir todo el campo de juego, incluso mientras nos esforzamos por la excelencia dentro de él. La célula no elige entre cooperar con el cuerpo y competir por recursos. Hace ambas cosas sin problemas, como facetas de su única función. Podemos presenciar esta polaridad reconciliada en acción lejos de las salas de juntas. Miremos a la base de la era digital, el software de código abierto, el sistema operativo Linux que ejecuta la gran mayoría de los servidores del mundo y forma la base de Internet, es un monumento a la cooperación. Es construido y mantenido por una comunidad global de programadores que contribuyen con código libremente a un núcleo compartido. Sin embargo, dentro de este común cooperativo florece una feroz competencia. Corporaciones como IBM, Google y Red Hat compiten intensamente para ofrecer los mejores servicios de soporte. Las distribuciones más innovadoras y las soluciones empresariales más poderosas basadas en esa base compartida. Compiten en el ámbito del servicio de valor agregado, pero cooperan en la verdad fundamental subyacente, el código mismo. Esto no es una contradicción, sino una espiral sofisticada. El núcleo cooperativo, el abajo, permite y alimenta una innovación competitiva sin fin en los bordes, el arriba, encarnando perfectamente el principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo. Esta danza es antigua. Consideremos la higuera y su avispa específica, una asociación refinada durante 60 millones de años. La flor de la higuera está encerrada dentro de su fruto. Para ser polinizada depende completamente de una especie de pequeña avispa. La avispa entra, poliniza las flores y pone sus huevos, usando el fruto como guardería. A su vez, la larva de avispa en desarrollo se alimenta de una pequeña porción de las semillas de la higuera. Aquí, competencia y cooperación son indivisibles. El árbol compite por la supervivencia de sus semillas contra el apetito de las larvas de avispa, mientras que la avispa compite por reproducirse. Sin embargo, esta misma competencia es el mecanismo de su cooperación más profunda. El sacrificio del árbol asegura su polinización y el hambre de la avispa asegura su descendencia y el futuro del árbol. Están encerrados en una espiral de vida y muerte donde los polos de rivalidad y asociación son la misma cosa. Es una expresión biológica de polaridad en su forma más cruda y elegante. Cuando internalizamos esto, cuando liberamos la necesidad de la mente de colocar comienzo y final como los límites de nuestra experiencia, ocurre una liberación profunda. Empezamos a ver que la armonía entre cooperación y competencia es un equilibrio por alcanzar en el futuro, sino una realidad por reconocer en el presente.
Nuestro trabajo dentro de un equipo no es un preludio de un triunfo individual posterior. El acto de compartir una idea, cooperación, y el acto de refinarla hacia la excelencia, competencia, con nuestras propias limitaciones previas, son un movimiento fluido, ocurriendo ahora. El principio de vibración del Kybalión afirma: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. No somos sustantivos, corredores, viajando del punto A al B. Somos verbos, somos un proceso de devenir, somos un punto focal de conciencia dentro de un universo mental infinito. Esto es el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Nuestras vidas no comenzaron en el nacimiento, hicieron la transacción a una nueva forma de expresión. No terminarán en la muerte, harán la transición de nuevo. En los vastos ritmos cíclicos, gobernados por el principio de ritmo, donde todo fluye hacia afuera y hacia adentro, los comienzos y finales son solo compases en una medida eterna. Para sanar la grieta percibida entre cooperación y competencia, primero podemos sanar la grieta primaria en nuestra propia mente, la creencia de que estamos en una línea en lugar de vivir dentro de un círculo. Ver los ciclos ayuda, sentir la vibración en cada célula, que no sabe nada de líneas de meta, solo de función e integración armónica. Observar el mundo y ver la unidad de polaridades en todas partes, desde la danza simbiótica en una higuera hasta el motor colaborativo competitivo de la creación de código abierto. Así que nos volvemos hacia adentro. Podemos practicar sosteniendo nuestros propios opuestos, fortaleza y vulnerabilidad, lógica e intuición, dar y recibir, en una atención consciente en el momento presente. No necesitamos buscar erradicar uno en favor del otro, esperando terminar con la debilidad para poder comenzar con la fuerza. Es posible comprometernos en la negociación interna ahora, porque en esa reconciliación activa y en tiempo presente, salimos del camino estrecho de la historia lineal. Dejamos de ser personajes que corren hacia un final y nos convertimos en co-creadores conscientes en el baile eterno y cíclico de la polaridad. Dejamos de preguntar cuándo comienzan nuestras vidas o dónde terminarán. Como la célula, podemos simplemente, plenamente funcionar ahora. Podemos resonar en la frecuencia donde cooperación y competencia se entienden no como elecciones conflictivas, sino como los ritmos gemelos y armoniosos de una sola existencia unificada.